No es que uno cuando, como dice el tema, la oración es una línea abierta con Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en esa dinámica de conversar con alguien, aunque estamos ocupados, que ponemos el teléfono en altavoz, lo que hacemos es seguir conversando con esa persona. La línea está abierta, nosotros todavía estamos haciendo lo que estamos haciendo, mantenemos cierta actividad, pero la línea está abierta. Y entonces a veces estamos tan ocupados, ¿verdad?, haciendo tantas cosas que no estamos en ese momento necesariamente conversando con esa persona. Y a veces le decimos, dame un toquecito nada más para terminar de acomodar esto que estoy haciendo, ya vuelvo con vos. Y entonces uno se dedica a hacer lo que está haciendo por un ratito, la persona no se ha ido, todavía está ahí. Y ya cuando pasó, digamos, el nivel de dificultad de lo que estábamos haciendo, entonces uno le vuelve a decir, ya volví, aquí estoy. Y la persona le responde y es una interacción, la línea está abierta, ¿ok? No estamos conversando exclusivamente con esa persona, pero estamos conversando con esa persona a pesar de que estamos haciendo otras cosas. Para nosotros en ese momento en particular es importante conversar con esa persona, aunque estemos haciendo otra cosa. Porque si no, simple y sencillamente decimos, no, ¿sabes qué? Después te llamo, hablamos luego, porque ahorita estoy muy ocupado. Entonces uno cuelga el teléfono y listo, sigue lo que está haciendo. Pero cuando uno tiene la necesidad de hablar con esta persona, con alguien, uno, aunque esté ocupado, uno busca el espacio. Y si es del caso, si va uno en el carro, igual la misma historia, lo pone uno en altavoz, va manejando y va conversando con esa persona en el teléfono, ¿cierto? Estás haciendo otra cosa, estás conduciendo, pero esa persona está ahí y está interactuando con vos. Bien, entonces la oración como tal es una línea abierta con Dios. Es exactamente como que nosotros agarráramos el teléfono, lo abriéramos, lo pusiéramos en altavoz y estamos conversando, no exclusivamente, pero estamos interactuando. Y hay algo interesante en esto. A veces a las personas se nos dificulta orar porque hablamos con alguien que no parece estar ahí, ¿correcto? O sea, no tenemos físicamente la persona, o sea, no tenemos a Dios físicamente frente a nosotros, no podemos visualizarlo, y entonces nos cuesta un poco entender que sí estamos hablando con alguien. Pero cuando usted hace eso con el teléfono, la persona tampoco está ahí, ¿cierto? Cuando usted pone el teléfono en altavoz, la persona está ahí, a veces se escucha, a veces no se escucha, usted entiende, usted hace de cuenta que la persona está ahí. A veces nos pasa que hace rato la llamada se cortó y usted sigue hablando como un loquito solo, ¿verdad? Porque no se dio cuenta que la llamada se cortó y usted sigue hable, y ya la persona no está ahí. Pero lo hacemos con tanta certeza de que estamos hablando con alguien que no tenemos ninguna duda al respecto. Entonces, la oración funciona de una forma similar. A veces hemos escuchado de personas que quedan en coma, por ejemplo. Tuvieron un accidente muy serio, quedaron en coma, y una persona en coma está completamente desconectada de la realidad, ¿cierto? Totalmente desconectada de la realidad. Pero sigue ahí, ¿sí o no? Pareciera que sí. Por lo menos el cuerpo sigue ahí. No entendemos, no sabemos el nivel de conciencia que una persona de estas pueda tener o no. A veces ni siquiera responde a estímulos, o sea, no, las funciones cerebrales están desconectadas. Usted trata de encontrar un reflejo en una persona que está en coma y a veces no aparece el reflejo. O sea, porque el cerebro desconectó muchas de las funciones físicas del individuo. Entonces, ante esa circunstancia, ¿qué hacemos? ¿Hacemos de cuenta que la persona ya no está y seguimos adelante con nuestra vida? No, ¿por qué no? Porque es alguien importante para nosotros. Y aunque la persona esté en coma y aunque la persona esté desconectada de la realidad, para nosotros es alguien importante y queremos seguir estableciendo una conexión con esa persona. Vea este caso que les voy a comentar, que me lo encontré por ahí en internet. Conversar con alguien que parece no estar ahí. Dice, por años soñé con este momento, la primera palabra que dijo fue mi nombre. Así contó Omar Buevair,
un hombre de Emiratos Árabes Unidos de 31 años que cuando tenía 4 fue víctima junto a su madre de un accidente de tránsito. Pero 27 años después, ocurrió en 1991 y desde entonces Munira Abdullah, su madre, estuvo en coma. Pero 27 años después, en una aparente recuperación milagrosa, la mujer despertó y lo primero que dijo fue el nombre de su hijo Omar. Omar Webair estaba sentado en la parte trasera del vehículo con ella, pero terminó ileso porque su madre lo protegió en sus brazos justo antes del impacto. Nunca la abandoné, porque siempre tuve la sensación de que algún día se despertaría, dijo el lunes Omar Webair al diario The National de Emiratos Árabes Unidos. Entonces, cuando el muchacho tenía 4 años, iba con su mamá, la mamá lo había recogido de la escuela y chocan contra un autobús. Cuando ella se da cuenta de que el choque es inminente, inmediatamente se tira, el chiquito venía en la parte de atrás, se tira atrás y lo abraza. Esa acción protegió al niño de daños mayores, pero la mamá sufrió un golpe muy fuerte que la dejó en coma por 27 años. Cuando el muchacho tenía 31 años, despertó la mamá, 27 años después. Pero hay algo aquí que a mí me llama la atención y que quiero que enfaticemos. Nunca la abandoné. ¿Qué significa nunca la abandoné? Significa que él siguió yendo al hospital a verla, siguió atendiéndola, siguió preocupándose por su mamá y siguió hablándole. Durante 27 años, a un cuerpo que no reaccionaba absolutamente a nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Si parecía que ya ahí no estaba su mamá. Porque tenía una relación importante con ella. Y no quería desconectarse de esa relación a pesar de que parecía que no había ningún contacto con ella. Entonces, durante todos estos 27 años pasó hablándole. Y vea qué interesante, cómo fue que esta mujer se despertó. No lo anoté aquí, pero lo leí. Dice que el muchacho tuvo una discusión en el hospital porque la señora estaba teniendo dificultades para algo y entonces él empieza a pedir ayuda y no le dan pelota, entonces él empieza a discutir y empieza a levantar la voz y a pelearse con los del hospital. En el momento en que él está en esa trifulca, la mamá despierta y lo llama. Omar, ¿qué significa? ¿Por qué en ese momento en particular? Porque aquella mujer sentía que había una dificultad con su hijo. Ella estaba escuchando lo que estaba pasando en la habitación. Y entonces esa situación en particular la hizo despertar y querer ayudar a su hijo en una circunstancia en la que parecía que necesitaba ayuda. ¿Ok? ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque muchísimas veces nosotros, al orar, estamos hablando con alguien que no creemos que esté ahí. Y suena feo decirlo, pero es así. Es tan difícil, y lo digo por experiencia propia. Porque si hay algo que a mí en la vida me ha costado, y soy completamente honesto delante de ustedes, es orar. ¿Por qué? Por eso precisamente, porque para mí ha sido tan difícil entender que yo estoy comunicándome con alguien que no está físicamente ahí, y alguien con quien generalmente no tengo una interacción inmediata. O sea, yo no estoy escuchando la respuesta de la persona, de Dios, en esa conversación que estoy teniendo con él. Entonces, de alguna u otra forma, para mí se vuelve una especie de monólogo. ¿Ok? Y es que la oración realmente no es un monólogo, es una conversación. Lamentablemente nosotros nos hemos acostumbrado, por tradición religiosa y por un montón de cosas más, a que la oración es un monólogo. Yo voy, digo lo que tengo que decir y listo. Y no entiendo la oración como una conversación. Entonces, lo que dice, lo que nos han enseñado desde pequeños, inclusive hasta en la escuelita dominical y todos los chiquitos, es orar es hablar con Dios. Pero yo puedo hablar con alguien sin que esa persona me responda. ¿Ok?
Por ejemplo, yo hace muchos años fui una única vez, al cementerio a hablar con mi papá. Porque tenía una situación que necesitaba resolver con él, y desde el punto de vista psicológico, ese fue el mecanismo que encontré para poder ponerme en paz con esa situación. Entonces yo fui, me paré frente a una bóveda de concreto, donde hace muchos años están los restos de mi papá, consciente de que no podía hablar con él, y me paré frente a esa bóveda y empecé a decirle todo lo que necesitaba decirle. ¿Obtuve respuesta? No, ninguna, pero tuve paz, a pesar de, porque yo necesitaba hacer eso. Entonces, muchísimas veces hemos convertido la oración en un monólogo. Nos sentamos, nos arrodillamos, nos ubicamos en la posición que creemos es ideal para orar, y ahí empezamos a hablar y a decirle un montón de cosas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y damos media vuelta y nos vamos. Y ya oramos. Pero estamos equivocados en algo. No es un monólogo. La oración no es un monólogo. La oración es una conversación. Y en una conversación hay interacción. Yo digo cosas y espero reacciones o respuestas, ¿cierto? Muchísimas veces usted está hablando con alguien y la persona no responde, pero le hace unos ojos que uno dice, ¿verdad? Mira, es que yo creo que esta persona es tan buena gente porque aquí, porque allá, porque esto, porque aquello, porque lo otro, y la persona con la que usted está hablando nada más es así. ¿Dijo algo? Absolutamente nada. Pero con la expresión que hizo, con los ojos que hizo, lo dijo todo, ¿verdad? O sea, estás engañado. Estás creyendo en duendes. Y no hubo una respuesta verbal, pero sí hubo una reacción. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender de la oración es que no siempre escuchamos o recibimos una respuesta verbal de parte de Dios. A veces solamente es un silencio, y a veces ese silencio es respuesta, porque el silencio también es respuesta. ¿Dice amén? Ok. Entonces, vamos a ver aquí lo que podría ser, lo que yo diría que es la primera conversación que hubo, la primera oración que hubo en la Biblia. Justamente está en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y los versículos del 9 al 12. Vea lo que dice Génesis 3 del 9 al 12. Dice, y el Señor Dios llamó al hombre, lo llamó y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Por qué podríamos decir que esta es la primera oración? Porque es la primera conversación que se registra en la Biblia entre Dios y el hombre. Antes de esta conversación, lo que dice la Biblia es, y Dios dijo, y le dijo al hombre, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y dijo Dios. Pero en ningún momento en ese, y dijo Dios, usted ve a Adán respondiendo, ¿verdad que no? La Biblia no registra ninguna respuesta de Adán ante todas esas veces que dice, y dijo Dios. No dice la Biblia que Adán respondiera nada. Pero aquí, lo que tenemos es una conversación. No es y dijo Dios, no, es y dijo Dios y el hombre respondió. Porque Dios le dice, ¿dónde estás? Y el hombre responde, es que te oí, que andabas por ahí y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Y entonces Dios le dice, y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le dice, ¿y quién te dijo a vos que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije que no tenías que comer? Y el hombre responde, es que la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí hay una conversación, hay una interacción entre Dios y el hombre. ¿Y quién es el que inicia la conversación? Dios es el que inicia la conversación. No es el hombre conversando con Dios, es Dios conversando con el hombre.
Y nosotros a partir de aquí entendemos que siempre la intención de Dios ha sido precisamente establecer esa comunicación. Es Dios el que ha querido conversar, el que ha querido comunicarse con el hombre, y es el hombre el que siempre está buscando cómo rehuir de esa conversación. ¿Ok? Él siempre toma la iniciativa, es Dios quien ha tomado la iniciativa para conversar con el hombre, y de alguna u otra forma el hombre ha rehuido este diálogo con Dios a causa del pecado. Como creyentes, en mayor o menor escala, fuimos enseñados que la oración es una especie de exclamación dirigida a un ser incierto, en quien se nos ha impulsado a creer como una suerte de catarsis, ¿verdad? O ritual cuasi mágico que nos conecta de manera elemental con un poder superior, informe, o sea que no tiene forma, y carente de personalidad. Qué feo suena, pero qué cierto que es. ¿Por qué? Porque la dinámica de la oración al inicio es una dinámica forzada, hermanos, con todo respeto, y lo digo delante del Señor, es forzada. Porque usted ora porque sabe que tiene que orar, porque todo el mundo le dice que hay que orar, porque la Biblia dice que hay que orar, pero usted no siente el fluir de esa necesidad de orar. ¿Por qué? Porque no sé cómo es esto. No entiendo la dinámica de la oración. Para mí es ir a hablar con algo que no está, con alguien que dicen que es, pero yo no lo tengo claro. Entonces eso me produce un choque mental, donde yo digo, parezco un loquito hablándole al aire, porque al principio uno no está tan seguro de que eso que está orando o hablando realmente está siendo recibido en alguna parte, y mucho menos que va a ser respondido. Entonces al principio la dinámica de la oración es una dinámica forzada, se hace porque hay que hacerlo, como cuando usted no quiere comer pero tiene que comer. Es que no tengo hambre, sí, pero tiene que comer, o sea, usted no puede pasar 3 días sin comer. Entonces siéntese y coma, sea que le guste o no le guste, hágalo. ¿Para qué? Para que su cuerpo se fortalezca, para que vuelva en todas las funciones digestivas normales, todo a donde debe ir, y entonces ya después se pueda sentar a comer porque quiere comer, a disfrutar la comida. Al principio nosotros la oración no la disfrutamos necesariamente. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo porque hay que hacerlo, porque se supone que es parte de mi vida cristiana, porque se supone que es parte de lo que yo tengo que hacer, pero yo no siento eso, no me nace. Entonces, ¿cómo hago? Ok, seguimos aquí. Y es que la oración puede no venir de la fe. Se los acabo de decir. Hemos aceptado la idea de que hay que estar relacionado con Él, sea que estemos convencidos de su existencia o no. Ok. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que tener una relación con Dios. Sea que usted esté convencido de que Él existe, está ahí, etcétera, etcétera. Yo creo que en algún momento yo les dije a ustedes, o les he comentado que mi teología de Superman, ¿verdad? O sea, Superman existe, ¿sí o no? Sí, sí existe. Hay muñecos de Superman, hay películas de Superman, hay revistas de Superman, hay libros de Superman, hay trajes de Superman. O sea, Superman existe. ¿Ok? No vamos a decir que no existe, no, sí existe. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿Superman es real o no? ¿Qué dirían ustedes? No, no es real. Es un personaje de la ficción. Entonces, ¿existe Superman? Sí, sí existe Superman. Existe el personaje, las películas, los trajes, los muñecos, las revistas, todo eso existe. Pero Superman no es un personaje de la realidad, no es real. ¿Ok? Entonces, muchísimas personas viven como si Dios fuera Superman. O sea, saben que existe. ¿Ok? Porque hasta el ateo no puede negar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque para que el ateo rechace la idea de que existe un Dios, tiene que existir la idea de que hay un Dios.
Entonces la idea de que hay un Dios automáticamente convierte a Dios en existente. Si no existiera, nadie hablaría de Dios, ¿cierto? Entonces la gente habla de Dios porque Dios existe. Ahora, el ateo no está rechazando que Dios exista o no exista. Lo que el ateo está planteando es que Dios no es real, que es un invento, que es una creación de la mente humana, de la necesidad emocional y psicológica de referirse a un ser superior. Eso es lo que realmente el ateo está cuestionando, no que Dios exista o no. Dios existe. El ateo no puede negar la existencia de Dios porque él rebate la existencia de Dios. Entonces, Dios como tal existe. Lo que el ateo está tratando de probar es que Dios no es real. Amén. Entonces, esa es la misma situación. Hay personas que creen que Dios existe, pero no están seguros de que sea real. Entonces, hacen cosas de la dinámica espiritual porque hay que hacerlas, pero no porque creen que realmente hacen una diferencia. Es como una especie, dice aquí, es como una especie de resguardo tentativo, con el cual no quedarnos fuera de los beneficios que pudiera otorgarnos, si es que los hay, ¿verdad? Les he hablado también sobre el teorema de Pascal, ¿verdad? Que Blaise Pascal era un físico matemático que decía que si usted lleva una vida buena, recta, justa, misericordiosa, bondadosa, etc., creyendo que Dios existe y que es lo que Dios quiere que usted haga, y al final de la historia no es cierto que Dios exista, ¿qué perdió? ¿Qué perdió llevando una buena vida? Absolutamente nada. No perdió nada. Fue una persona justa, recta, fue una persona que tuvo una vida, una interacción con los demás bastante agradable, etc. O sea, ¿por qué? Porque se le identifica como alguien de bien. Entonces, si al final Dios no existe, pues no perdiste nada. Pero si crees que Dios no existe y llevas la vida que te da la gana, yendo en contra de todo lo establecido, de la justicia, de la bondad, de la misericordia, no perdonando, siendo malo, etcétera, etcétera, y te morís y Dios existe, ¿qué pasó? Te llevaste la sorpresa de tu vida y te fue como un quebrado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que viven así no van a heredar el reino de los cielos, o sea, no van a tener eternidad con Él. Entonces, si vivís bien y Dios no existe, no perdiste nada. Si vives mal y Dios existe, te fregaste. ¿Correcto? Entonces, por eso es que hay personas que lo que hacen es, como dicen popularmente, estar con un pie adentro y otro afuera, ¿verdad? Tratar de estar bien con Dios y con el diablo, por aquello. ¿Correcto? Inclusive yo en algún momento leí un libro, no recuerdo el nombre del libro en este momento, lamentablemente es un libro de Gautama Chopra, el hijo de Deepak Chopra, un prominente escritor y filósofo de origen indio. En el libro hay una parte donde hay alguien dentro de una tienda danzando. Me parece que era una mujer que estaba danzando y danzaba de manera muy especial, muy dedicada, muy comprometida con la danza, y al final el tipo se da cuenta, el chiquito se da cuenta de que están danzando para el diablo. Y él se asusta. Y el planteamiento precisamente es ese, o sea, de que hay que tratar de tener contenta o satisfecha a la oscuridad y a la luz. Con Dios no funciona así. Dios es luz y Él rechaza toda oscuridad. O estamos en luz o estamos en tinieblas. No hay punto intermedio, no hay un pie adentro y otro afuera. Con Dios no existe eso. O crees o no crees. Y aquí lo tenemos precisamente en Hebreos 11:6, el pasaje que dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. O sea, nosotros no podemos
tener una dinámica ambigua con respecto a nuestra creencia en Dios. ¿Ok? No podemos, no debemos. Nosotros debemos buscar todos los recursos, todos los medios, todo lo que sea necesario para confirmar la existencia de ese Dios. Porque vivir en la conformidad de, no estoy tan seguro, pero no importa, con eso funciona, para Dios no funciona. Amén. Entonces, yo recuerdo una vez en una clase del Ministerio Pastoral, cuando estaba estudiando Ministerio Pastoral y Biblia, que uno de los tutores con los que estábamos ese día hizo una pregunta. Dijo, ¿quiénes han dudado de la existencia de Dios? Yo levanté mi mano y él levantó su mano. Fuimos los únicos dos que levantamos la mano. Y él se queda viendo toda la clase y le dice, qué dichoso, nunca ninguno de ustedes ha dudado de la existencia de Dios. Yo sí. Y yo también. Y precisamente por ese dudar de la existencia de Dios fue que me dediqué en tiempo y alma a adquirir conocimiento para salir de la duda. ¿Existe o no? Porque la duda no es mala, hermanos. La duda no es mala. Lo malo es quedarse con la duda. Dudar no es malo. Dudar es un momento donde nosotros no tenemos certeza o seguridad sobre algo y necesitamos confirmar o asegurarnos de eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? O sea, si usted tiene dudas sobre si alguien le está robando o no, ¿se va a quedar con la duda? No, ¿verdad? Usted va a buscar la forma de asegurarse de si esa persona le está robando o no le está robando. ¿Por qué? Porque es fundamental para usted tener paz. Si me está robando, quiero sacarla de mi vida. Y si no me está robando, voy a tener paz porque entonces ya no voy a seguir dudando de esta persona. Es necesario. De la misma forma, nosotros necesitamos llegar al convencimiento de la existencia de Dios. De nuestro propio convencimiento. ¿Por qué? Porque yo he visto personas, que tienen una fe, una certeza, una seguridad en Dios impresionante. En el pasado yo he visto gente así y yo me les quedaba viendo y yo decía, qué dichosa esta persona, qué bonito, cómo tiene tanta seguridad de Dios, yo no la tengo. Y a partir de ahí, de ese momento, yo sentí la necesidad de investigar, de estudiar, de profundizar, de adquirir conocimiento, porque yo quería llegar a ese nivel de certeza, a ese nivel de seguridad, a ese nivel de convicción. Al día de hoy usted me pregunta a mí si yo dudo de la existencia de Dios. No, Dios existe. Y no solamente existe, es real. Lo que pasa es que pertenece a una dimensión muy diferente a la que yo pertenezco, y entonces mi perspectiva de los últimos años ha sido tratar de entender un poco esa dimensión, porque no es en la que yo estoy. Él está en una dimensión completamente diferente a la mía, y a veces ese es el impedimento precisamente. Como pertenece a una región, a una dimensión completamente distinta a la mía, y yo no estoy ahí, el percibir a Dios con tanta claridad no es tan fácil. Entonces uno tiene que aprender a entender esa dinámica del mundo espiritual para ver en el mundo espiritual cómo ocurren las cosas y cómo se transfieren al mundo material, que es en el que yo vivo, al mundo físico. ¿Ok? Pero entonces es donde tenemos que pasar del Superman existe a saber si Superman es real o no. Dios existe, pero necesitamos saber si es real o no. ¿Ok? No se quede con la duda, no se quede ahí pensando no sé, la verdad es que, yo tengo religión y creo en eso porque desde pequeño me criaron así y me enseñaron de Dios y un montón de cosas y a mí me parece bonito, sí, pero no está haciendo ninguna transformación en usted. Solamente es algo que le heredaron, que le dejaron ahí, ¿correcto? A veces somos más apasionados con la herencia del color deportivo que con la herencia de nuestra ideología espiritual. ¿Por qué? Porque usted es capaz de pelearse por el equipo. Y usted es capaz de emocionarse porque el equipo ganó, porque el equipo está logrando puntajes, por un montón de cosas.
Es una herencia. Usted no escogió ser sapricista o liguista. Sus papás eran sapricistas, sus papás eran liguistas, sus papás eran cartagos y se lo heredaron. Y usted fue abrazando aquello y llegando a cierta pasión por aquello. ¿Correcto? Entonces, lo que nosotros pensamos acerca de Dios es responsabilidad nuestra. No importa lo que nuestros papás nos heredaron. Lo que yo piense acerca de Dios es mi responsabilidad. ¿Qué voy yo a decirle al Señor el día que tenga que comparecer ante el trono de Dios, ante el trono blanco? ¿Qué le voy a decir? Señor, es que mis papás son los culpables de la forma de haberte percibido a vos. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que me dejaron una religión o un dogma, una doctrina en particular. Y vos no podías transformarlo. Y vos no podías hacer tu propia búsqueda, tener tu propio encuentro conmigo. O sea, preferiste dejárselo como que fuera responsabilidad de otro, no tuyo. Amén. ¿Entendemos esa parte? Seguimos. Y es que la oración se ha convertido en un ritual para muchas personas. Algunas personas con ciertos dogmas cristianos tienen por costumbre usar oraciones enlatadas. ¿Entiende el concepto de una oración enlatada? ¿Verdad? O sea, vengo, la abro, la consumo y listo. No tengo que preparar nada, no tengo que pensar nada, no tengo que desarrollar ningún sentimiento, ninguna dinámica íntima, personal con Dios. Simplemente repito lo que alguien dijo y punto. Rezos que fueron proclamados por alguien que de repente tuvo verdaderos momentos de cercanía o intimidad con ese ser supremo. Y que al sonar bonitos y sinceros, se optó por repetir con puntos y comas con la finalidad de replicar esa dinámica cercana y significativa. A ver, el Padre Nuestro es una oración que está en la Biblia, ¿cierto? Ok. ¿El rosario? No, ¿verdad? Pues hay una parte que está en la Biblia. Le dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Sí lo dice la Biblia. ¿Enseñó en algún momento Jesús o sus discípulos o la misma María que había que repetir esto? En ningún momento. Pero es un planteamiento tan bonito el que le hace el ángel a María cuando se le aparece, ¿verdad? Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Es bonito o no es bonito? O sea, por supuesto, ¿cómo se va a sentir una mujer que un ángel del cielo se le aparezca y le diga todo esto? Obvio que es bonito. Entonces, como es bonito, una facción del cristianismo lo tomó como un rezo, como algo para repetir de manera constante. Y hay un montón de oraciones más que algunas están en la Biblia, otras no. Pero en ningún momento se nos dijo que teníamos que repetirlas, ni siquiera el Padre Nuestro. Porque cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, como Juan lo hizo con sus discípulos, Jesús les dice, ustedes deben orar esto. No, ustedes deben orar de esta manera, de esta forma. Este es el machote. Estas son las cosas que una oración debe contener para que sea bien recibida por parte de Dios, por parte de mi Padre. Y entonces le empieza a instruir, ustedes deben orar de esta forma, Padre nuestro, si diríjanse a Dios como su Padre, ¿ok? Y empieza a dar una serie de detalles de cuál es la estructura que una oración debe tener. Pero en ningún momento Jesús dice, ustedes deben orar esto. Dice, de esta forma, de esta manera. O sea, tomen en cuenta los elementos que esta oración tiene y para las oraciones de ustedes personales, busquen que estén incluidos dentro de sus oraciones. Primero, dirigidas al Padre. ¿Ok? Después, alabando, exaltando el nombre de Dios, santificado sea tu nombre.
pidiendo que su voluntad se haga, que su reino venga, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como ya se hace en el cielo. Danos hoy el pan para este día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos, o perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Ok? Pero también les dice, cuando les está enseñando a orar, este pasaje que está aquí de Mateo 6:7, dice: y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería, o sea, como suena tan bonito, ¿verdad? Entonces, dice acá que los gentiles de aquella época, me imagino que era el entorno en medio del cual estaba el Señor, había gentiles, había personas que no pertenecían al pueblo de Israel, que adoraban a otros dioses y elaboraban grandes rezos para dirigirlos a sus dioses, y sonaba muy bonito, muy elocuente, muy bien estructurado. Entonces a veces nosotros tendemos a repetir lo que nos suena muy bien, porque es que aquella oración está más bonita, yo voy a seguir haciendo esa. No, la conversación que usted tiene con su mamá no es la misma conversación que tiene Melanie con la mamá de ella. ¿Por qué? Porque lo que Melanie tiene que hablar con su mamá es diferente a lo que no sé, Edwiges en su momento tenía que hablar con su mamá. O sea, no es lo mismo. Estamos en dos circunstancias completamente distintas. Entonces, no porque lo que le decía Edwiges a su mamá era tan bonito, que entonces Melanie dice: ay, no, yo voy a hablar con mi mamá como habla de Edwiges. Para empezar, vivían en lugares completamente diferentes. O sea, Edwiges con su familia en la zona sur, y Melanie nunca ha salido de San José. Entonces el contexto es completamente distinto, o sea, las cosas no calzan. Por eso es que la oración es personal, es lo que yo expreso a Dios, lo que yo converso con Él personalmente, de mi dinámica, la mía, mis necesidades, mis inquietudes, mis sueños, mis ilusiones, lo que yo quiero conversar con Él, las cosas que yo necesito de parte de Él, en las que yo ocupo que Él intervenga, en las que necesito una respuesta. Entonces no podemos nosotros enlatar las oraciones, no podemos. ¿Por qué? Porque las oraciones enlatadas sirven para el que la enlató, no para usted. Amén. ¿Entendemos esa parte? Entonces por eso no es bueno que estemos repitiendo siempre lo mismo. O sea, hay elementos que tenemos que tener en cuenta dentro de la oración, pero no las mismas palabras. Amén. Porque las necesidades de todos los días cambian. Yo hoy estoy muy bien, mañana puedo estar enfermo. Y hoy no le estoy pidiendo a Dios por mi salud, mañana sí. Entonces no puedo hacer la misma oración todos los días. Amén. ¿Entendemos eso? ¿Y para qué oramos? Lucas 21:36 dice: por lo tanto, manténganse siempre atentos y oren para que se les considere dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Esto es Jesús diciéndole a sus discípulos: manténganse atentos, o sea, no se vayan a dormir, como decimos nosotros popularmente en buen tico, no estén jeteando, ¿verdad? Pilas, despabilados. Y oren para que se les considere dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder. A mí me llamó mucho la atención este pasaje. Oren para que se les considere dignos. Un momentito, o sea, no es que yo tengo gracia. Entonces, si yo tengo gracia, si estoy cubierto por la gracia, ¿para qué tengo yo que orar para que se me considere digno de escapar? Si se supone que la gracia me hace escapar. Parece que eso también tenemos que mantenerlo nosotros vigilado. ¿Por qué? Porque nuestra manera de comportarnos puede dejarnos fuera. Amén. Decimos amén. Porque hemos creído que una vez salvo, siempre salvo. La gracia es un regalo que nadie te va a quitar, pero vos lo puedes despreciar, vos lo puedes descuidar, vos puedes dejarlo ahí tirado en una esquina porque no es algo importante para vos, de la misma forma en que Saúl rechazó su primogenitura y la perdió. Amén. Ahora vea lo que dice Santiago 5, 14 y 15. ¿Hay entre ustedes algún enfermo? Que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe
sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Otra razón por la cual nosotros oramos. ¿Para qué? Para ser sanados. ¿Para qué? Para huir, para poder escapar del día terrible que le espera a la humanidad cuando el Señor vuelva, porque ese no va a ser un día bonito, hermanos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que va a ser una fiesta? No, no va a ser una fiesta. Él viene con un ejército. Él viene a ajustar cuentas con la humanidad. No va a ser un día bonito. Aunque anhelamos ese momento, no va a ser un buen día. No va a ser un día espectacular, soleado. Y no, va a ser un día terrible. Y entonces nosotros debemos estar pidiéndole al Señor que nos permita salir librados de ese día terrible que le espera a la humanidad. ¿Ok? Ahora ve lo que dice Colosenses 1, 9 y 10. Dice: por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada y produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí está Pablo hablándole a la congregación de Colosas, donde dice: hemos oído muy buenos informes de ustedes y desde que nos dimos cuenta no hemos dejado de orar por ustedes para que Dios aumente el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué interesante, yo esta palabra nunca la había oído. Inteligencia espiritual. He oído hablar de inteligencia emocional, me imagino que ustedes la han oído, pero inteligencia espiritual es la primera vez que yo veo eso. O sea que hay que desarrollar inteligencia espiritual, así como hay que desarrollar inteligencia emocional. Y entonces dice que Pablo oraba a Dios para que sus discípulos, los que él había discipulado en la congregación de Colosas, recibieran el conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que pudieran vivir como era digno del Señor, haciendo todo lo que a Él le agrada. Amén. Usted le pide a Dios que le ayude a vivir como a Él le gusta. Deberíamos. ¿Usted sabe qué le pido yo al Señor? Que me libre de mí mismo. Todos los días. Señor, líbrame de mí mismo. Porque yo tengo claro de que el peor enemigo en mi contra no es Satanás, soy yo. El que tiene la capacidad de hacerme la mejor zancadilla soy yo. ¿Por qué? Porque yo me conozco. Entonces yo sé lo que me motiva, yo sé lo que me gusta, yo sé lo que me atrae. O sea, yo soy el que fácilmente me puedo hacer la zancadilla, como dice un amigo mío, pegarme el balazo en la pata, sin ayuda. Entonces yo le pido al Señor todos los días que me libre de mí mismo. El libro de Santiago dice: su propia concupiscencia, propia, mía, de nadie más, nadie me la metió, soy yo el que tengo mis propios malos deseos y necesito ser cuidado, guardado de mis propios malos deseos. ¿De quién soy yo para poder ser delante del Señor lo que debo ser? Porque yo no me voy a ayudar a eso. Amén. ¿Entendemos esa parte, hermanos? Hermanas. Y es que orando nosotros afirmamos nuestra dependencia. A lo largo del día la oración debe ser nuestra primera respuesta ante cada situación inquietante, ante cada pensamiento de ansiedad, ante cada tarea indeseable que Dios nos mande. La falta de oración nos hará depender de nosotros mismos en vez de depender de la gracia de Dios. La oración continua es, en esencia, una continua dependencia del Padre y comunión con Él. Me encantó ese pensamiento, porque es cierto. Cuando usted tiene la línea abierta, cuando usted deja el teléfono en altavoz durante el día, a pesar de que usted está haciendo cosas, ahí está el Señor, y usted está interactuando con Él, conversando con Él durante todo el día. Cuando se presentan las inquietudes, las dificultades, cuando se presentan las ansiedades y todas esas cosas, uno tiene ahí inmediatamente a quién recurrir. Entonces uno con eso está
demostrando que no está confiando en uno mismo, en su propia sabiduría, en su propia capacidad. Uno está confiando en que ahí está Él para auxiliarme. Cuando yo estoy a punto de fallecer, cuando estoy a punto de meter las patas, ahí está el Señor. Inclusive hay un salmo de David que dice: no me dejes conmigo mismo. David se lo pedía al Señor: no me dejes conmigo mismo. ¿Por qué? Porque yo soy malo. Y si me quedo a solas conmigo mismo, yo solito me puedo fregar, yo solito me puedo hacer la zancadilla, yo solito me puedo sabotear. Amén. Por eso necesitamos a Dios, por eso necesitamos la dependencia, la conexión constante con Él. Vea lo que dice Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 59. Y que estas palabras mías, con las que he suplicado delante del Señor, estén cerca del Señor nuestro Dios día y noche, para que Él haga justicia a su siervo y justicia a su pueblo Israel, según las necesidades de cada día. Estas palabras mías con las que he suplicado delante del Señor, estén cerca del Señor nuestro Dios día y noche. O sea, que esa comunicación, que esa línea abierta esté abierta todo el día, todo el tiempo. Porque yo estoy seguro que usted se ha levantado en la madrugada con un sobresalto, con una pesadilla, con alguna cosa de esas, y ha necesitado en ese momento inmediatamente acudir al Señor. Usted ha sentido en algún momento alguna influencia de parte de un espíritu de oscuridad, de parte de un espíritu inmundo durante la noche, en su cuarto, en su dormir, y usted ha necesitado levantarse, pedir auxilio al Señor y reprender eso. Amén. Entonces, nosotros debemos tener la línea abierta 24/7, el teléfono en altavoz, el teléfono con Dios, la llamada con Dios en altavoz permanentemente. O sea, aunque estamos haciendo otras cosas, Él está ahí. Y solamente nos dirigimos a Él e inmediatamente recibimos de Él respuesta. Recuerde que el silencio también es respuesta. Recuerde que a veces las respuestas no vienen de inmediato, pero vienen. ¿Por qué? Porque usted cree, porque usted confía, y porque después de un sobresalto de estos usted ora. Después de haber tenido una situación de estas en la madrugada, usted ora y se vuelve a dormir, ¿o no? A mí me ha pasado, a Milena le ha pasado, a Lisa le ha pasado, me imagino que a ustedes también, donde ante una situación de influencia, de presencia, de alguna fuerza oscura, usted ora al Señor, reprende eso y después va y se acuesta y se duerme. ¿Hubo respuesta de parte de Dios o no hubo respuesta? ¿Sí hubo respuesta? Entonces, ¿estaban escuchándonos o no? ¿Estábamos hablando con alguien o no? Sí. ¿Por qué? Porque ya nos respondió, nos dio paz y nos volvimos a dormir. Amén. Mateo 6:8 dice: no sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes se lo pidan. Por supuesto, ya Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces, si Dios sabe lo que ocupamos, ¿para qué se lo pedimos? No es para que Dios lo sepa, es para que usted lo sepa. Usted no ora para que Dios sepa lo que usted necesita, ya Dios sabe lo que usted necesita. Usted ora para que usted sepa que lo necesita de parte de Él. Amén. Para eso oramos. No porque Él no lo sepa, no, Él ya lo sabe. Es usted el que no lo sabe. Usted es el que no sabe, o el que no está claro, o el que no está convencido de lo que usted necesita, viene de arriba. Entonces usted necesita decirlo, usted necesita hablarlo, expresárselo a Él para que usted se convenza, no para que Dios se convenza. Ya Dios lo sabe. Usted es el que no lo sabe. Usted es el que necesita convencerse de eso. Amén. Rápidamente, algunas razones para orar. Mateo 26:41. Velad de orad, para que no entréis en tentación. Una buena razón. Les acabo de decir, cuando uno ora yo le digo: Señor, por favor, líbrame de mí mismo. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Yo quiero estar bien con vos, yo quiero agradarte, yo quiero hacer las cosas a tu manera, pero a veces mi carne me traiciona, mi humanidad me hace la zancadilla y me pega el balazo en la pata solito. Entonces necesito, por favor, estar atento, estar vigilante, porque necesito de tu ayuda para vencer mi propia debilidad. Efesios 6:18. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Amén. Santiago capítulo 5 versículos 16 al 18 dice: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. La oración del justo tiene
tiene poder. Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras, dice aquí, pero oró con fervor para que no lloviera, y durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar y el cielo dejó caer su lluvia y la tierra dio sus frutos. Un hombre como usted y como yo oró al Señor y durante 3 años y medio no llovió. Y después volvió a orar al Señor y volvió a llover. Y no era nada extraordinario Elías. Era como usted y como yo. ¿Cuál era la diferencia? Que él creía que el que estaba allá lo estaba escuchando. Que él creía que estaba hablando con alguien. Y ese alguien le respondía. Amén. Filipenses 4, 6 y 7, último pasaje. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Cómo es que obtenemos la paz de Dios? No estéis afanosos por nada. En todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos sentir la paz de Dios? Orando, conversando con Él. Donde le decimos, Señor, la cosa se está poniendo color de hormiga aquí. No lo ignorás, ya vos lo sabés. Pero quiero que ese paso, o sea, que me esté inquietando y que necesito por favor una respuesta de tu parte. Ayúdame, dame paz. No sé cómo va a terminar esto, no sé cómo va a finalizar esta historia, este tema, esta dificultad, pero vos sí. Entonces, mientras la respuesta viene, mientras el desenlace ocurre, dame paz. ¿Y Dios te da paz o no? Amén. Y como dice la canción, tenemos paz en medio de la tormenta. Y a veces la gente no entiende cómo es que usted está pasando el Niágara en bicicleta, como dicen popularmente. O sea, usted está ante una dificultad horrible y usted tiene paz. Y usted no entiende cómo. Uno mismo no entiende cómo. O sea, a veces yo me quedo pensando las cosas que me pasan y yo digo, en este momento yo debería estar como loco, ¿verdad? Agarrándome y rascándome la cabeza y viendo a ver qué hago. Y no. Vean, hermanos, hace casi 3 meses choqué mi carro. Mañana, si Dios permite, va para el taller ya a repararse. Yo choqué el carro. Yo golpeé el carro de adelante por detrás. O sea, era mi culpa. Y fue un daño significativo. No catastrófico, pero significativo. Yo me bajé, hablé con la muchacha, le dije, por favor, discúlpeme, qué pena, golpeé su carro, no fue mi intención. Me dijo, sí, es que tuve que frenar de pronto, etcétera, ¿verdad? Pero cualquiera se hubiera bajado en otros términos, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre frenar? No. Y otro se hubiera desesperado y hubiera dicho, qué tortón, ¿y ahora cómo voy a hacer para resolver esto? ¿Cómo voy a hacer? No. Y yo a veces me quedo, después de que pasan las cosas, analizando la situación, digo yo, esto es de locos. ¿Cómo es que choqué mi carro, le desbaraté el trasero a otro y yo estoy como si nada hubiera pasado? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y les voy a decir una cosa, mi carro mañana va para el taller, a pintura total. Ya el carro de la otra muchacha se preparó, todo completamente, satisfacción. Y el mío no solamente se le va a arreglar el frente, que fue lo que se dañó, le van a poner focos nuevos, parrilla nueva, un montón de cosas nuevas, sino que lo van a pintar todo. Yo necesitaba pintar ese carro, ya la pintura del carro estaba muy fea. Dios permitió que esto ocurriera, me acomodó lo que yo necesitaba y me dio los fondos, los recursos para que durante estas 3 semanas que voy a estar sin carro yo pueda estar tranquilo en mi casa. O sea, no voy a estar desesperado de pensar, ¿y ahora cómo voy a hacer si son 22 días sin trabajar? No, Dios me dio trabajo suficiente para que yo pueda estarme esos 22 días tranquilo en mi casa sin estar estresado porque no hay con qué. Entonces ahora usted entiende por qué es que nosotros tenemos paz. ¿Cómo es que obtenemos esa paz? Conversando con Él. Orar no es hablar con Dios, orar es conversar con Dios. Y en una conversación hay 2 hablando, no solo yo, Él también. Dice amén. Pongámonos de pie, hermanos.